Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Damos inicio a una nueva entrevista del día domingo. Hoy tenemos un tema muy importante que conversar. Vamos a hablar respecto al 21 de septiembre, que se celebra este día, la próxima semana, el Día Mundial del Alzheimer. Y eso conlleva muchos desafíos que tenemos con el país, sobre todo pensando en la gente mayor. Pero para profundizar un poco más en esta enfermedad que adolece a tantas personas, vamos a hablar con el neurólogo de la Clínica Universidad de los Andes, el doctor Ignacio González. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien, muchas gracias, doctor. Doctor, primero que todo creo que es importante para la gente en las casas detallar un poco el Alzheimer, los alcances y cuál es la situación a nivel país un poco en la que hoy nos englobamos con esta tan compleja enfermedad. Bueno, a ver, en términos generales, el Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en los adultos sobre los 65 años. Y demencia significa un deterioro de las habilidades cognitivas suficientemente serio como para afectar las actividades de la vida diaria. En general, la demencia tiene muchas causas, algunas de ellas reversibles, pero desgraciadamente no son las más, sino que más bien las menos. Y en ese sentido, el Alzheimer es la más frecuente y es una enfermedad neurodegenerativa que cursa con acumulación de proteínas anormales en el cerebro que habitualmente comienzan por los lóbulos temporales, que es donde se asienta la maquinaria de la memoria. Y es por esa razón que los pacientes con enfermedad de Alzheimer, aunque no siempre, pero la mayoría de las veces, comienzan con trastornos de memoria. En nuestro país, al igual que todos los países, está aumentando la cantidad de pacientes con demencia en general y con demencia Alzheimer en particular, porque la población se está envejeciendo. Entonces hay más riesgo mientras más edad, ¿no? De los 65 para arriba. Sin embargo, en países con mejores condiciones de sanidad, la cantidad de pacientes nuevos con demencia en un determinado grupo de edad está disminuyendo, aunque la cantidad total va aumentando. O sea, el número relativo de pacientes nuevos respecto a la edad. Y eso por un aspecto muy, muy interesante, que hace tiempo que se está publicando, pero recientemente también se publicó la Asociación Americana de Alzheimer, que está bastante bien demostrado que hay aspectos que se pueden corregir y que redundan en la disminución del riesgo de una demencia y especialmente demencia Alzheimer. Y eso dice relación con, según los grupos de edad, con, por ejemplo, la educación, ¿no es cierto? Mientras más educación tiene una persona, menos riesgo tiene de desarrollar una demencia. Eso desde el colegio, desde chiquititos, ¿ok? Ya en un grupo de personas de más edad, entonces digamos, terminado el colegio y hasta más o menos la jubilación, también hay una serie de factores que se pueden corregir para disminuir el riesgo, que no es una cosa absoluta, sino que es relativa. ¿Sí? Y esto fundamentalmente la corrección de condiciones médicas uh, que se asocian a el Alzheimer, como son la sordera, como son el colesterol LDL alto, la depresión, los traumatismos del encéfalo, la inactividad física, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad y el exceso de alcohol. ¿Okay? Y ya más viejitos,
sobre los 60 más o menos, hay también factores que se pueden corregir y que inciden en el menor riesgo, como son el aislamiento social, la polución del aire y la disminución de la agudeza visual. Con cálculos matemáticos y bioestadísticos y epidemiológicos bastante complejos, en esta publicación se habla que una cifra enorme de demencias se pueden prevenir con estos factores, que es de hasta un 45%, lo cual es una cifra enorme, realmente enorme. Pero la prevención comienza en el pre-kinder. Todos los niños tienen que ir al colegio, todos los niños tienen que terminar el colegio y después corregir de forma preventiva, con chequeos médicos, estas otras enfermedades en la edad media para disminuir el riesgo. Es importante, doctor, sí, es importante un poco lo que toca porque nosotros generalmente asociamos, tal como lo habíamos mencionado, el Alzheimer a la persona que ya es mayor de edad y usted recalca sobre todo que la prevención de una enfermedad de este tipo viene básicamente desde los hábitos, desde las costumbres y desde los ejercicios que llevamos en nuestro día a día. Creo que es importante hablar y profundizar respecto a eso, sobre todo porque creo que la gente, como asocia el Alzheimer a los adultos mayores, creen que las recomendaciones son un poco intentar, en el buen chileno, atajar esto al final, intentar solucionar el problema cuando ya está por venir y no como algo preventivo que viene como una actitud y una costumbre de vida que se tiene desde la infancia. Bueno, sí, efectivamente, a ver, de momento, detener este proceso no se ha logrado, ¿no? Se han avanzado en algunas cosas, en algunos tratamientos con inmunomoduladores que intentan disminuir la carga de proteínas anormales del encéfalo, pero los resultados son bastante desilusionantes, ¿no? Y efectivamente, el riesgo empieza, o la aparición, más bien dicho, de Alzheimer empieza como a los 65 años, pero una buena parte de eso es un proceso muy lento, ¿no? Que se va, como ocurre en casi todas las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que es una enfermedad neurodegenerativa, los cambios ocurren muchísimos años antes, los cambios biológicos. Entonces, volviendo a la enfermedad de Alzheimer, eh, la idea es que con una buena educación, nosotros mantenemos lo que se llama reserva cognitiva importante, alta, ¿no? Y luego con los acciones para diagnosticar y tratar a tiempo estas enfermedades, insisto, diabetes, colesterol, hipertensión, cigarrillo, son factores que van contribuyendo a un estado general de salud deteriorado, y especialmente en el aspecto vascular. Y en la medida en que disminuye el riesgo de patología vascular, por supuesto que disminuye el riesgo de infartos al corazón, infartos al cerebro, hemorragias al cerebro, pero de Yapa tenemos esta potente acción de prevención de la enfermedad de Alzheimer en concreto. Entonces, hay cosas que se deben hacer, digamos. Desde luego, todas las personas responsables deben procurar que los niños tengan educación de calidad y a los tiempos correctos. Luego, todo el personal de la salud tiene que estar promoviendo y haciendo chequeos preventivos en relación a la diabetes, al colesterol, y no solo los personales de salud, sino también las empresas, las instituciones estatales, deberían tener a todo su personal en perfectas condiciones. Y hay cosas que evidentemente no son tan fáciles, pero se pueden hacer, como por ejemplo dejar de fumar, no es fácil. Bajar de peso tampoco es fácil. Reducir la polución del aire tampoco es fácil. Pero todas esas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, la prevención de golpes en la cabeza, ¿no? Todo el mundo anda en bicicleta sin casco. La gente del campo anda a caballo sin casco, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
como de momento no se puede detener y menos mejorar, lo que hay que hacer es prevención, ¿ok? Y en publicaciones anteriores se demuestra que esta potencia de prevención es mayor en los países en los cuales la sanidad general de la población está en condiciones menores que los países más civilizados. Y eso a través de la diabetes, el colesterol, la hipertensión. A mí me toca ver muchos pacientes jóvenes en la consulta y yo soy el que les hago el primer diagnóstico de hipertensión en gente que ni se le había ocurrido tomarse la presión. Que quería terminar la idea, doctor. Claro, a fin de cuentas, es lo que hablaba un poco, ¿no? Viene de la prevención y lo hablaba un poco usted también, como la prevención no solo a nivel personal y el personal de salud, sino que las empresas también involucrarse un poco más en la salud de las personas que están trabajando ahí, porque los primeros señales de alerta para enfrentarnos el día de mañana a una enfermedad de Alzheimer son otras enfermedades a fin de cuentas. Ese es el primer llamado de atención que uno tiene que ponerle ojo a lo que puede irse por delante. Claro, no es que sea un llamado de alerta propiamente tal, sino que hay una asociación estadística entre esas enfermedades y el desarrollo posterior de una enfermedad neurodegenerativa. Ahora, esto tiene de momento una potencia de un 47%, lo cual significa que un poco más de la mitad de los pacientes con enfermedad de Alzheimer van a ser sí o sí una enfermedad de Alzheimer. Y ahí hay otras cosas metidas, ¿no? La genética, etcétera, ¿no? Pero lo importante es esto, que es nuevo o relativamente nuevo y actualmente demostrado, muy demostrado, ¿no? Que podemos reducir el riesgo con estas actividades, ¿no? Entonces, sí, y por ejemplo, debe mantenerse la actividad intelectual en personas que no trabajan en ese sentido, ¿no? En una academia, un profesor, los periodistas, los abogados, los ingenieros, los médicos, trabajan bastante con sus habilidades cognitivas. Pero hay gente que no hace eso. Entonces, esas personas y las empresas en las cuales trabajan esas personas tendrían que tener un programa de estimulación cognitiva para las personas que tienen trabajos manuales con menos participación de la cognición. Y eso también es una tarea de todos. Estábamos hablando entonces un poco sobre el Alzheimer, los desafíos que tenemos por delante y vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos con la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. Somos las regiones. 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 Imataq ñawpaq simikuna qampaq yachankichu? Chayqa kawsayninchismi. Creo potetato puna. Pachamamán kamañapawa. Tahin newen. Malay tahin Moimanoel tahin tuun. Taimechi pneafikin. Tahin el ka ebeutun meo. Yachaywasikunapi, huñunakunanchiskunapi. Irna kawinakasana. Y te vas hasta a toa. Wananga y totato ureo. Y jacarongo. Yachawaj. Kimertun meo. Arzuña.
Arsusiñanaca, Puniraquispawa Wali, Jacaña. Tuculpando mu. Hawe tahi, e ahora no a. Jamos pacha. Lipinchis atisuman rimaita kay rimaykunata. Ta atoa, eite no mo va ananga. Pues viña tati. Kaykeche tañikimal kañi dungual yamay. Untam, Wali, Yaki Cañanaca, Utjiwa, Wali Arunaca, Yati Cañataki, las lenguas son el futuro.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Un saludo cordial. Les habla Vladimiro Mimisa, Premio Nacional de Periodismo Deportivo. A partir de este mes de septiembre estaremos en contacto de manera permanente, haciendo Rostro con Historia. Chilenas y chilenos, como usted y yo, que algo nos tienen que contar. Rostro con Historia, en tu canal desde este mes de septiembre. Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo y como mencionábamos, estábamos hablando del Alzheimer, de los desafíos que hay por delante y hoy un poco de las medidas de prevención que hay para poder evitar esta compleja enfermedad. Doctor, hablábamos un poco de la gente que no trabaja activamente, que no está viéndose obligada a mantenerse actualizado a un nivel académico. Y yo quiero colgarme un caso muy puntual que es el caso puntual de mi abuela, que yo recuerdo desde muy chico que ella hacía sus ejercicios, sus sudokus todos los días, porque como no trabajaba, ella intentaba hacer cosas diarias en la casa para mantener un estímulo intelectual y a fin de cuentas mantener el cerebro un poco entrenado. ¿Estas medidas son efectivas? ¿Funcionan? ¿Cómo va un poco esto en el caso de ya quien superó los 55, 60 años está desempleado, pero busca seguir manteniéndose activo a nivel físico e intelectual desde el hogar? Bueno, efectivamente, la actividad cognitiva continua, que también puede ser educación, es un factor demostrado para la prevención, ¿no? A través de, fundamentalmente, de construir, por decirlo de alguna manera, lo que se llama la reserva, ¿no? O sea, aumentar la cantidad de conexiones que tiene el cerebro de tal manera que si empieza a disminuir, uno parta de una situación más alta, ¿no? Pero también esta actividad, junto con otras, reduce el estrés inflamatorio o el que hay en el encéfalo, ¿ok? Lo cual es muy curioso. Pero así es, así está demostrado. Yo muchas veces le digo a mis pacientes que no hay que jubilarse. Bueno, y si a uno lo jubilan, hay que dedicarse a otra cosa, ¿no? Aprender idiomas, etc., ¿no? Igual que su abuelita, yo tenía un tío que a los 90 años empezó a aprender chino. No es una tarea que yo recomiende iniciar a los 90 años, porque es complejo, ¿no? Pero esa gente, su abuela, mi tío, tienen la intuición, ¿no es cierto?, de que en la manera en que se mantiene entrenado el cerebro, entonces el riesgo de deterioro es menor, ¿no? Pero yo me refería, bueno, de todas maneras a las personas jubiladas, ¿no? Pero también hay un grupo de personas que tienen poca actividad intelectual, ¿no? Por formación, por tipo de trabajo, en trabajos manuales. Entonces, esas personas deberían tener la preocupación de lo que usted dice, ¿no?
sudoku o leer o interesarse en algún tema, ir a los cursos de las municipalidades, hacer cursos de literatura, intentar aprender un idioma, etcétera, etcétera. Y yo creo que probablemente no es una preocupación que esté muy presente ni en las empresas, ni en las instituciones, y menos aún en personas que no tienen este trabajo. Todos los trabajos son dignos, digamos, pero un trabajo manual con poco uso de sus capacidades cognitivas. Claro, o el mismo caso, doctor, cuando hablamos de labores donde uno ve expuesto mucho trabajo físico, pero como hizo usted, no trabajo intelectual, que también a fin de cuentas termina por pasar la cuenta tanto a nivel del cuerpo como a nivel de la cabeza. Por supuesto, bueno, puede ocurrir también todo lo contrario, ¿sí? Que es que la inactividad física también es otro factor de riesgo, ¿ok? Entonces, puede pasar lo contrario, digamos, ¿no? Un profesor universitario, ¿no es cierto?, que se dedique a hacer clases, a preparar clases, a hacer investigación, y los fines de semana sigue sentado no en su oficina, sino que en su casa haciendo lo mismo, y no hace nunca nada físicamente. Entonces, también es un riesgo eso. Entonces, el profesor universitario tiene que procurar hacer actividad física, ¿no? No solo los fines de semana y no solo un ratito. Por ejemplo, intentar irse caminando a su trabajo o por lo menos parte del trayecto, hacer deporte los fines de semana, caminar. ¿Sí? A los mayores, digamos, no es bueno que empiecen a hacer un deporte si no han hecho nunca, ¿no? Pero sí se puede caminar, ¿no? Y caminar media hora, 3 o 4 veces a la semana, debería ser suficiente como para hacer el check a este otro factor de riesgo, ¿no? O sea, ni para un lado ni para el otro. Hay que considerar todos estos factores. Ahora, doctor, el Alzheimer es de esas enfermedades que puntualmente se dice que no solo afectan a quien las padece, sino que también afectan a su entorno. Sin duda es una de esas enfermedades que asumo que a nivel familiar generan mucho estrés porque hay gente que no sabe muy bien cómo abordar cuando al abuelito se le empezaron a olvidar las cosas, los nombres, el no tener certeza si es que es una broma que está haciendo el abuelito o efectivamente se le están olvidando las cosas. ¿Cómo se conlleva? ¿Cuáles son las recomendaciones para manejar a nivel familiar un Alzheimer ya bien desarrollado? A ver, el tema que usted toca es extraordinariamente complejo y hay que decir que quienes sufren el Alzheimer son los familiares, no el paciente. El paciente en general, salvo muy al comienzo, no se da cuenta. No se da cuenta que tiene la enfermedad y lo niega. Y si la persona es muy culta al comienzo, da todo tipo de explicaciones para justificar que se perdió desde entre la casa y el trabajo, o repite los relatos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el paciente propiamente tal, al no darse cuenta de lo que está pasando, sufre poco, pero sufre mucho más las personas que lo cuidan, ya sean familiares o personas o profesionales, ¿no? Y eso, bueno, el Alzheimer en sí mismo es una tragedia, la demencia en sí misma es una tragedia, ¿no? Y en la medida en que la población vaya envejeciendo y no haya nuevos recargos con personas jóvenes, ¿no?, tiene que aumentar la tasa de natalidad, ¿no? Vamos para abajo. Y si seguimos así, al final vamos a quedar puros dementes, cuidando dementes, ¿no? Pero volviendo al otro tema, las personas que lo cuidan sufren muchísimo, muchísimo, porque no solo el paciente pierde sus capacidades intelectuales, cognitivas, sino que empieza a adquirir trastornos conductuales, que son muy, muy complejos, ¿no? Agitación, enojo, conductas de celotipia, etcétera, ¿no? Entonces, el consejo que se puede dar ahí es que nadie debería cuidar un paciente con demencia sin el entrenamiento necesario. ¿Okay? Muchos centros, incluido la Clínica de la Universidad de los Andes,
tienen programas para los cuidadores, ¿no? La Universidad de Chile tiene, y casi todas las instituciones tienen estos programas, porque aquí nos sirve mucho el instinto, ¿no? Un ejemplo muy típico. El abuelo pregunta 3 veces la misma cosa. Y lo natural es decir, pero si ya te dije. Eso es fatal. Porque el abuelo no tiene idea que ya le han dicho esas cosas. Y se enoja. ¿Ok? El abuelo pierde una cosa y dice, es que tú me la robaste. ¿Ah? Entonces, la reacción de la persona que cuida sin el entrenamiento es enojarse. Pero ¿cómo se te ocurre que yo te voy a robar? En cambio, la respuesta correcta sería, ay, busquémoslo juntos, ¿a dónde está tu platita, por ejemplo? Entonces, y así todo, la cosa es muy compleja. Pero la recomendación ahí es formarse, ayudarse, entrenarse en cuidar personas con deterioro cognitivo, porque si no, es el doble de tragedia. Y doctor, para ir cerrando un poco esta entrevista y sobre todo lo que veníamos hablando, de informarse, del cuidarse, del cuidar a nuestros familiares, el hecho de que haya estrenado, por ejemplo, un espacio, un documental como lo fue La Memoria Infinita de Maite Alberdi, da un espacio para generar mayores niveles de conciencia, visibilizar aún más esta enfermedad que quizás no se hable tanto en el país, pero que es importante que la gente sepa, porque el día de mañana probablemente se podrían enfrentar a algún familiar que la padece y no saber nada al respecto. Bueno, por supuesto, lógico, ¿no? Eso ocurre con todas las enfermedades, ¿no? Mientras más conocimiento tenga la población, mejor se abordan las cosas, ¿no? Y efectivamente, las demencias van a estar cada vez más presentes entre nosotros, porque la población va envejeciendo, ¿okay? Y es muy importante que la gente se entere de que estas cosas existen, de que en alguna manera se pueden prevenir. Y muy importante también, insisto, en el tema de las prevenciones. La gente no se toma la presión, porque la presión, la hipertensión no da síntomas. Y en ese sentido, alguien la ha llamado el asesino silencioso, ¿no? Una persona se puede pasar con la presión alta muchísimos años sin tener ninguna molestia. ¿Okay? Entonces, tenemos que preocuparnos todos en conjunto como sociedad de nuestra salud global, de nuestra educación y de informar a los interesados de que estas cosas existen y de cómo abordarlas. Perfecto. Entonces, con ese llamado al informarse, a generar cambios para tener un mayor envejecimiento, una mejor evolución de nuestra sociedad y así poder prevenir un poco enfermedades tan complejas y tan dolorosas como lo es el Alzheimer. Tuvimos esta entrevista el día domingo con el doctor, el neurólogo de la Clínica Universidad de los Andes, Ignacio González. Doctor, muchas gracias por la entrevista. De nada, pues. Y a practicar en lo personal todo lo que hemos conversado también. Exactamente, entonces con ese llamado damos por terminada una nueva entrevista el día domingo aquí en Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Que estén muy bien, también nos pueden encontrar en redes sociales y nos vemos en una nueva edición de Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.